Hola, buenos días. Esto es Buen Vivir. Gracias por acompañarnos. Y para hablar justamente de estar en ese buen vivir, invitamos a la doctora Jacqueline Morales. Ella hace medicina integrativa, pero además medicina para regenerar el cuerpo. Y te regenerás con tu propio plasma, medicina regenerativa. Jackie, gracias por estar. Muchas gracias a ti, María. Para mí es un placer y sobre todo pensando en aquella gente, aquellas personas que padecen de ese dolor crónico, de que dicen, bueno, ya está, que toman un montón de comprimidos y un montón de remedios, que terminan tomando analgésicos re fuertes, igual no tienen ese buen vivir. Entonces, vamos a contarles que sí se puede mejorar, ¿verdad? Claro que sí, a partir de nuestra propia sangre, por una punción venosa, aquellos que no saben todavía y no se ayornan mucho lo que es la medicina regenerativa, una punción venosa, extraemos la sangre, producimos una centrifugación, extraemos las plaquetas, de ahí liberamos los factores de crecimiento y lo introducimos en aquellos lugares en los cuales el paciente consulta. En esos lugares, por difusión, empiezan a traerse del propio cuerpo del paciente hacia el lugar afectado, zonas, elementos que empiezan a regenerar y reparar la zona en la cual está lesionada, ¿verdad? Y esos factores de crecimiento lo que hacen a nivel celular y digamos, a nivel de la célula, donde por ejemplo hay una inflamación, una lesión, una artrosis, sí, una lesión de repente de un golpe, no sé, diferentes cosas de la vida que te pasan y que a veces es en rodilla, columna, según la zona. Pero trabajas ahí y el plasma, ¿qué es lo que hace? Bueno, los factores de crecimiento en sí, la mayoría son proinflamatorios, producen una inflamación. Esa inflamación también produce neovascularización, atracción de macrófagos, de células proinflamatorias. Todo eso produce la reparación. En sí, los factores de crecimiento propiamente dichos, solitos del plasma, de las plaquetas propiamente dichas, no son las que tienen el 100% de que se llevan todo ese título de reparar o regenerar. Es nuestro propio organismo que es desencadenado por esos factores de crecimiento, sobre todo la neovascularización y propiamente a nivel del cartílago, porque un problema que tenemos, nosotros tenemos cartílago por todo nuestro cuerpo, que es lo que nos da la lubricación y la fricción, y que vamos a perdiendo a través de los años por el tema de la artrosis. Un problema que tenemos con el cartílago que no tiene vascularización. Entonces, le cuesta muchísimo regenerarse y lo vamos perdiendo a medida que pasa el tiempo y eso hace que nuestro roce articular empiece cada vez más y nos lleve a tener la evolución de los grados de artrosis y nos lleve a bloque quirúrgico. Entonces, lo que hacemos es esto, es colocamos, por ejemplo, a nivel de rodilla, el plasma, los factores de crecimiento y produce sobre todo a nivel de cartílago, no tanto la parte de regeneración que es muy lenta, sino a nivel químico del cartílago, que eso es muy interesante y se ha dado en los últimos tiempos, en los últimos papers, ¿no?, que ha salido de medicina regenerativa. Y además evitas pasar por un bloque quirúrgico, claro, evitas ponerte una prótesis. Bloqueo. Claro, evitas todos esos químicos. Estamos hablando de algo autólogo. Obviamente, es decir, cada vez más tenemos que tratar de pasarle dos cosas, María. Uno, el dolor avisa y hay que ir enseguida porque es preventivo, es decir, tratamos de ir antes de que se nos haga la lesión más grande. Y segundo, no recurrir a los antiinflamatorios. Los últimos informes nos dicen, uno, que inhibe nuestra propia cadena inflamatoria y segundo, que impide lo que podemos reparar del cartílago. Entonces, no tomemos antiinflamatorios a mansalva. Sí recurrir a un paracetamol, a lo que pueda ser analgésico, pero no a antiinflamatorios a valsalva. Por favor, que eso es muy importante. Y además, siempre nos decís que qué importante que es alimentarnos bien, porque justamente al sacar el plasma, sacar ese líquido autólogo, tiene que ser de buena calidad y es claro, increíble cómo la alimentación es todo. Claro, eso es muy importante y cada vez se está dando más. Bueno, le vamos a dar al paciente elementos en la primera consulta, por ejemplo. A veces el paciente nos dice, doctora, ¿qué cantidad de cosas? No, son suplementos. La vitamina C, la vitamina E, el magnesio, el manganeso, todos esos son elementos que nos están careciendo. La vitamina D, que siempre nos La dice que hay que vitamina tomar. D, la vitamina D que tiene que estar en un umbral bien alto, porque hoy se considera una hormona. Y bueno, ha entrado protocolos nuevos, que bueno, están llegando muy lento a nuestro país, pero bueno, se están instalando, en donde la vitamina D es la top.
está, es decir, nos ayuda en la parte muscular, en la parte cerebral, en la parte ósea, es decir, es todo. A veces nos parece que tomamos un poco de sol y alcanza, no. Pero si te haces un testeo y no por llegar de repente a la menopausia o por ser mujer, todos tenemos la vitamina D baja. Todos tenemos la... ¿Por qué? Porque después del COVID, la vitamina D es la primera barrera de defensa. Y después que pasó la pandemia, seguimos teniendo subpandemia y capaz que pasó el COVID al lado de nosotros y ni nos dimos cuenta y nuestro organismo se siguió defendiendo. Yo no he tenido nunca pacientes que vengan con vitamina D normal. Este protocolo que haces tú de trabajar con el paciente, de hacer la extracción del plasma y hacer esa separación, ¿no? Plaquetaria, es muy importante que sea sumamente cuidado el procedimiento y que sea en un mismo lugar. Varias veces lo hemos comentado. Exacto, sí, porque una cosa es que se extraiga y se haga la mínima manipulación a nivel celular y en el mínimo tiempo entre que se extrae y ese que se activa. No está bueno que salga del lugar donde se extraiga y después se inyecte. El tema de asepsia, el tema de la conservación, el tema de la luz. Por ejemplo, ir a sacárselo a un laboratorio y con la extracción viajar en un taxi, en un auto con el plasma, eso no es lo indicado. No es lo ideal, no es lo ideal. No, incluso no está aprobado por la FDA tampoco, ¿no? Está bueno, pero eso es un dato importante que la gente no tiene por qué saberlo. Capaz que decís, bueno, si no sabés, lo haces y capaz que alguien te lo coloca de esta manera. Lo importante es hacer la consulta para que esto funcione. Contame cómo te ha ido con los pacientes en todos estos años. ¿Qué resultados has logrado? Y es una satisfacción tremenda, tremenda. A veces uno está muy cansado por el ajetreo de tanto caudal de pacientes, pero uno cuando entra al consultorio y va a hacer los plasmas y ve que los pacientes, y sobre todo los pacientes más añosos, ¿verdad? Los pacientes más viejitos son los más agradecidos, esos que ya piensan que ya se les acabó la vida y que tienen que seguir sufriendo, son los más agradecidos. Es una percepción divina de la vida en donde uno solamente es un instrumento para poder mostrarle que hay otras maneras de vivir sin dolor y que por tener años no se tiene que tener dolor. En todo sentido, a veces yo me sorprendo, el otro día estábamos en Punta del Este y me traen una resonancia magnética de un chico de 35 años que lo iban a intervenir con un canal lumbar estrecho y él me trajo la resonancia del antes y el después para que yo lo presente en un congreso. Ahora voy a otro congreso, voy a presentar otro trabajo, pero ese trabajo de Guillermo lo voy a presentar y tiene el canal impecable, tiene las múltiples hernias todas muy bien. Su resonancia está prácticamente como estaba en un paciente normal, él está teniendo una vida normal y incluso los médicos en Maldonado están asombrados, ¿verdad? Gracias a Dios que están ayornándose a esto. Hay que decir que ya que está tanto en Montevideo, ahí en la calle Bransen, como también en Punta del Este, y que vale la pena hacer la consulta. Si a vos te duele, estás inflamado, no esperes a que sea una situación grado 2, grado 3, inclusive si tenés que operarte, como el caso de este paciente y lo que tú nos has contado de los congresos, se puede lograr parar esa parte quirúrgica. Bueno, si no hay más remedio se va a hacer, claro. Porque lo importante es que ella es médica, ella va a ver tu paraclínica, va a ver tus estudios, no es que a todo le ponemos plasma. Vos tenés todo un protocolo diferente para cada patología. Hay un tema, María, que que quiero dejar de destacar, que va la idoneidad y la experiencia y los años de experiencia que se tengan en medicina regenerativa. No porque se haya hecho un curso o que se haya ido a Estados Unidos a estudiar. Esto es un tema de muchos años, se tiene que ver muy bien con quien se atiende y no es que la medicina no funcione, sino la idoneidad de con quien se trata el paciente. Y muchas veces la gente habla de plasma rico en plaquetas y piensa que es un tema nada más que para la estética. Claro, para la piel funciona, pero acá estamos hablando de reparar articulaciones, reparar columna, todo el transcurso de la columna, rodilla, hombro, lugares donde vos necesitas tobillo para tener la movilidad, para ser autónomo, ¿verdad? Claro, sí, muy bien. Bien. Exactamente. Bueno, nos encantó que hayas venido. Gracias a ti. Con las novedades y sobre todo decirles que si es lo que te pasa, si tenés un problema de cadera, de rodilla, hay que hacer la consulta porque con todos tus estudios la doctora te va a llevar de la mano y además no solamente hace plasma, hace otras cositas más sumadas al plasma como unas magias para que puedas volver a hacer deporte, para que puedas rehabilitarte rápidamente. Muchas gracias, María. Muchas gracias. Para nosotros es un placer tenerte.